Muy buenas tardes. Por favor, si me acompañan, inclinando su rostro para poder poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias, mi Señor, por todo tu amor. Gracias, Padre mío, porque contamos con tu amor, porque nos dejas estar aquí día tras día en estas transmisiones, Señor. Te suplicamos que seas con nosotros, que nos ayudes, bendito Padre del cielo, a poder comprender tu hermosa palabra, estas verdades tan profundas que encontramos en ellas, los extractos de los evangelios. Mi Señor, la única intención en todo esto es poder predicar el evangelio una y otra y otra y otra y otra vez, para que puedan venir muchos al conocimiento de Cristo y se salven, Señor. Sálvalos. No queremos dejar de rogarte por la situación que vive no solo nuestro país, sino el mundo entero, Padre, de esto de la pandemia del COVID, esto de la recesión económica. Padre mío, sé con los enfermos. Si tú quieres, Señor, les puedes conceder el que se puedan recuperar. Pero te rogamos más, mi Señor, por la salvación de cada uno de aquellos que aún no te conocen. Seguramente hay muchos médicos que son creyentes, Padre. Permite que puedan predicar el Evangelio a sus pacientes. La doctora Suri, el doctor Edrei, la doctora Kovacs, el doctor Omar. Señor, por mencionar solo algunos. Pero yo sé que tú tienes un ejército ahí también, Padre, para que no solamente les den un buen tratamiento, sino para que les den el verdadero tratamiento de la cura de la pandemia del pecado, Señor, que es el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por dejarnos estar aquí. Seguimos rogándote mucho también por nuestro presidente, por todo su gabinete, Señor, el secretario y el subsecretario de salud. Dales mucha sabiduría, Dios, para poder combatir todo este mal que aqueja a todo el país, mi Señor. Ayúdalos y rogamos también por la salvación de ellos, Padre. También rogamos por su salvación. Mi Señor, yo quiero darte las gracias porque en este tiempo donde ha habido muchos decesos, tú nos concedes también el poder ver cómo algunos se van recuperando. Y esto es maravilloso, Padre, porque es bálsamo para nosotros. Un bálsamo rico, extraordinario, mi Señor. Extraordinario. Gracias por la vida de mi cuñada Cata, Padre. Catalina Rosas, que ha venido recuperándose. Sigue, obviamente, internada, pero ha tenido una mejora importante en su persona. Bendícelos, Padre. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por aquellos que se están acercando a Cristo por medio de todo esto. Porque se están dando cuenta que en Cristo hay verdadera consolación. Señor, no permitas que tu iglesia se duerma. Esto es una sacudida a la iglesia, Señor, para que predique el Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde. Ayúdanos, por favor, bendito Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a poder comprender con precisión que Cristo es el camino de salvación. Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Padre, en el nombre de Cristo oramos y rogamos todo esto. Amén. Muy bien, pues muchas gracias una vez más por seguirnos en esta transmisión. Le ruego que la comparte porque es evangelístico esto.
Todas estas de aquí hasta que terminemos son evangelísticas, todas las exposiciones, y todavía nos faltan varias, de tal forma que vamos a completar unas 60 exposiciones en todo este panorama de la Biblia. Así que por favor comparta, 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 que se escuche el Evangelio, que brille la palabra de Dios, que la gente lo entienda, para que vengan y se arrepientan de sus pecados. Ese es el único cometido. Así que bueno, entramos de lleno en nuestra exposición en esta mañana, la costumbre, en esta tarde. Llevo apenas 18 años predicando todos los domingos en la mañana. Vaya que si no estoy acostumbrado, ¿verdad? Todos los domingos, todos los domingos. Bueno, en esta tarde de viernes 26 de junio del 2020. A principio de año fui invitado a la Iglesia Cristiana Remanente a dar una predicación. Y di una predicación basada en un título tal vez llamativo. Lo titulé ¿Cómo obtener una vista 2020? ¿No? Basada en la primera carta de Pedro, donde nos habla acerca de que no seamos cortos de vista, que podamos estar añadiendo a nuestra fe tal y tal cosa, virtud, conocimiento y todas estas cosas. Dominio propio, esperanza, humildad, para poder ver con claridad, ¿no? Y ahorita haciendo un recuento, creo que fue una exposición muy oportuna, para poder ver con claridad qué es lo que Dios está mostrándonos. Y bueno, lo que Dios está mostrándonos es, predica el Evangelio, predica el camino de salvación. Y vuelvo a hacer el mismo comentario que hice al principio. Cuando vamos en un viaje en la carretera y vamos viendo los letreros, y nos pasamos, ¿qué pasa? Nos perdemos. Nos perdemos porque, aparte, si no conocemos el lugar, no vamos a saber bien cómo regresar y volver a tomar ese camino. ¿Cierto? Bueno, Cristo es el único camino a la salvación. El único camino a la salvación. No es Pedro, no es María, no es José, no es Abraham, no es Isaac. Es Jesús, el único camino a la salvación. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que murió clavado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Nadie más ha muerto en la cruz del Calvario, más que Cristo. Así que, el camino a la salvación. Estas declaraciones que vamos a ver el día de hoy son poderosísimas. El gran yo soy. Estas palabras las encontramos principalmente en el Evangelio de Juan, y estas identifican a Cristo como el camino señalado de salvación para la humanidad. Así de claro. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, dice así, capítulo 6, verso 2. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. ¿Cuál era esa señal? Que los sanaba, de tal forma que no habían visto algo parecido. ¿Cómo sabemos que no habían visto algo parecido? Bueno, por el contexto del mismo Evangelio. En el capítulo 3, el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante del capítulo 3, para que veamos un poquito el contexto solamente. Dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Ok? Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nota cómo Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era uno de los maestros de la ley,
Y Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios porque nadie ha podido hacer jamás lo que él ha hecho en este periodo de ya de casi 3 años, ¿no? Entonces Jesús efectuó otro milagro y alimentó a 5,000 hombres, así como a mujeres y niños, con 5 panes de cebada y 2 panecillos, ¿se acuerdan? Al siguiente día, la misma multitud lo siguió otra vez. Jesús percibió que la multitud eran atraídos a él por razones meramente superficiales. ¿Cómo qué? La bebida y la comida. Los llamó para dejar a un lado su ceguera espiritual y abrir sus ojos a quien era él y por qué había venido, ¿cierto? Entonces, note lo que dice Juan capítulo 6, versículo 27. Cuando dice, trabajad por el alimento que perece. Perdón, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha mandado con su sello, a Cristo Jesús. ¿Cierto? A Cristo Jesús. Por eso Jesús decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por eso es importante que nosotros veamos esto con puntualidad y con claridad. La gente a veces viene a Cristo solamente porque escucha que va a recibir un favor. Por ejemplo, hoy en la actualidad hay muchos así mal llamados sanadores. Muchos. Y hacen cruzadas de sanidad y mandan llamar a mucha gente porque los van a sanar. Y lo único que hacen es aligerar su bolsillo, sacarles dinero. Y obviamente la gente va y da por el beneficio de querer recibir. Y ni les hacen nada y no te obtienen ni siquiera un beneficio de sanidad. Eso es horrible, porque lucran con la fe de las personas. Ahora note lo que dice el mismo Evangelio de Juan, el mismo capítulo 6, pero ahora versículos 30 al 35. Escuche. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el pan verdadero del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante que primero el Señor Jesús aclara su mal concepto de la provisión de Dios en el desierto cuando lo sacó por la mano por medio de Moisés? ¿Se acuerdan? El cautiverio, esto ya lo estudiamos al principio. Anduvieron en el desierto, renegaron, se quejaron con Dios porque no tenían, según ellos, carne y decían, allá en Egipto teníamos unos cazuelones de comida. Y Dios les dice, estos pueblos de dura cerviz, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y les da el maná. Les da el maná. Y obviamente Jesús dice que Él es el pan del cielo. ¿Por qué? ¿Lo habrán entendido? No es que iban a agarrarlo a mordidas y literalmente iban a saciar su hambre.
es que Él es el que bajó del cielo. Es la provisión de Dios que baja del cielo para el beneficio nuestro, para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo interesante. La multitud deseaba pan literal del cielo, como el maná que había sido provisto para Israel en el desierto. Eso es lo que ellos querían, porque ¿qué señal nos vas a dar tú? A ver, Moisés nos hizo esto, ¿y tú qué nos vas a dar? Eso es lo que le están diciendo. Pero Jesús volteó su atención a la vida eterna. A la vida eterna. ¿De qué sirve? O sea, lo que el Señor Jesús podía haber dicho es, ¿de qué te sirve que te dé maná y que te sacies de tu hambre ahorita y digas, ay, quedé bien satisfecho? ¿De qué sirve si de todos modos vas a ir a dar al infierno? No tendría mucho caso, ¿verdad? El maná fue el regalo de Dios a Israel para sustentar la vida física de ellos. Ahora Jesús, el pan de vida, sustentaría eternamente todo aquel que viniera a Él. Eternamente lo iba a sustentar. Bueno, no lo iba a sustentar. Lo sustenta. Eternamente lo sustenta. ¿Usted lo cree? Note lo que dice el mismo Evangelio de Juan, mismo capítulo, pero ahora en el versículo 40. Note. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Note lo que dijo el texto con mucha claridad, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Note qué puntual es el texto. Porque no solamente dijo que lo ve, porque otra vez, ¿cuántos no saben que en la cruz del Calvario murió Cristo? ¿Cuántos no saben? Yo me atrevería a decir que el 99.9% de los habitantes del globo terráqueo saben eso. ¿Cierto? Todos lo saben. Y me regreso otra vez a lo que pasó con Moisés y las serpientes. ¿Se acuerdan cuando el pueblo era mordido por serpientes venenosas? ¿Cuántos veían la serpiente? Muchos. ¿Cuántos se salvaron? Solo los que creyeron en lo que Dios les había dicho. Es exactamente igual aquí. Note lo que dice. Todo el que ve al Hijo de Dios. Bueno, todos saben, todos lo ven, ¿no? Y crean en Él. No solamente se trata entonces de verlo por verlo. Se trata de verlo y creer en Él. De eso se trata. Usted lo sabe, pero ¿usted cree en Él? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? ¿Y qué es lo que tenemos que creer del Hijo de Dios? Bueno, primero, que es el Hijo de Dios. Segundo, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación. Y obvio, para poder cumplir esto, llevó una vida santa, sin pecado. Es eso de lo que se trata. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 12. Escuche.
Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy. ¿No te aparece otra vez la misma frasecita? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy. Yo soy. El profeta Isaías se refiere al Mesías como una luz a las naciones y uno que sobre los ojos de los ciegos abre los ojos de los ciegos y libera a los que moran en tinieblas. Esto lo dice Isaías en el capítulo 42, versículos del 6 al 7. Al llamarle a sí mismo la luz del mundo, Jesús claramente afirma que Él es el Mesías profetizado. Él lo está afirmando. E invita a todo aquel que necesite dirección en un mundo oscurecido, moral y espiritualmente. En un mundo oscurecido, moral y espiritualmente. Y obviamente, Él está llamándolos para que lo sigan. Así como Israel recibió dirección a través del desierto, sin rastro, siguiendo la nube y la columna de fuego, así ahora, para cualquiera que tenga la luz de la vida, debe seguir a Jesucristo. Tan sencillo como eso. ¿Cierto? Él es la luz. Y así comienza el Evangelio de Juan, describiendo a Jesús así. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones, sus obras, su vida era mala. Este es el gran problema. Es este. Entonces Jesús es el pan de vida, ya lo vimos. Jesús es la luz del mundo. Ahora vamos a ver otro texto. Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Juan 10, versículos 7 al 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es entonces, según el texto que acabamos de leer, Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Jesús usa una analogía del redil del primer siglo para comunicar más sobre el camino de salvación. El camino de salvación. Las ovejas se guardaban en cañones de rocas cerrados con una puerta a través de las cuales las ovejas entrarían para estar seguras durante toda la noche y salir a pasar el día, obviamente afuera del redil. El pastor dormiría en la puerta del cañón para proteger a las ovejas de los intrusos que lastimarían su rebaño. Aquí Jesús declara ser la puerta de las ovejas. Y escuche lo que dice. Él es la puerta, y el que por él entra será salvo. Qué interesante, porque Él es el camino de la salvación, el camino a la salvación. Él es la puerta, la entrada a la vida eterna. Y llama a
todo el que busca la salvación. Seguridad de la condenación del pecado para entrar a través de él. Ahora, ¿por qué es tan importante esto del yo soy? ¿Por qué es tan importante? Creo que lo tenemos que ver un poco para poder comprender lo que estamos estudiando en esta tarde. Yo soy. El nombre yo soy fue revelado primero a Moisés, cuando el Señor dijo, yo soy el que soy, allá en Éxodo en el capítulo 3, versículos 14. Aquí significa el Señor está activamente presente, o también significa que Él existe en sí mismo. El nombre personal de Dios es Señor Yahvé o Yahweh del hebreo. Aparentemente se deriva de la forma verbal yo soy, Yahweh. Y era el nombre por el cual Israel conocía y adoraba al Señor, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Vamos allá, por favor. Vamos a ver estos textos para que nos quede un poquito más claro. Éxodo capítulo 3, por favor. Versículo 14 y 15. Note. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ahí está. Yo soy también revela la existencia y la autosuficiencia eterna de Dios y su fidelidad al pacto de estar con su pueblo. Como lo dice el mismo capítulo, pero en el versículo 12. Y le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. ¿Ya vio? Y de sostenerlo por su confianza en él, Jesús usó el título yo soy acerca de sí mismo, como lo estamos viendo en nuestro texto. Regresamos a Juan, por favor, pero ahora en el capítulo 8. Juan en el capítulo 8, versículo 54. Ay, ya empecé. Juan 8, 58, perdón. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Mismo Juan, pero ahora en versículo 24 y el versículo 28. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Versículo 28. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que he hablado estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Nota? ¿Qué es lo que está diciendo entonces Jesús con este título yo soy? Está diciendo que Él es Dios. ¿Se acuerda que al principio, cuando empezamos a ver los evangelios, le hablé de los evangelios sinópticos y del evangelio de Juan? Son sinópticos porque son similares. Por eso se llaman sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan es el único que presenta a Cristo como el Hijo de Dios, dándole toda la deidad de Dios. ¿Ok? Así, él se identificó claramente con el Señor de Israel e incitó a los oponentes judíos a que le apedrearan por la supuesta blasfemia.
como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 58, porque nadie podía llamarse a sí mismo. Ah, caray, me equivoqué de cita. 5:18, perdóneme. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si él se estaba poniendo el título, ellos entendieron perfecto. Ellos entendieron perfecto que él era Dios. Por eso, ¿se acuerdan cuando sana al paralítico, al que bajan por el techo de la casa? Tus pecados te son perdonados, y aquellos se rasgan las vestiduras. ¡Ah! Escándalo, ¿no? Pues está blasfemando. Por eso el Señor Jesús voltea y les dice, bueno, está bien. ¿Qué es más fácil decirle a este? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Humanamente, ¿qué era más fácil? Pues decirle, tus pecados son perdonados, ¿no? Porque él era un paralítico, todos lo conocían. Y lo aclara, para que veas que yo soy, para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate, agarra tu lecho y vete para tu casa. Demostró que era Dios. Y se los demostró en sus narices. ¿No es cierto? En sus propias narizotas. Note lo que dice ahora el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué declaración tan contundente hace aquí el Señor Jesús? Tan contundente. Yo y el Padre uno somos. ¿Lo entendieron? Por supuesto que lo entendieron. ¿Lo creyeron? No. Pero lo entendieron. Note el 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque no creían en él. Por eso es importante lo que leímos en el capítulo 6, en el versículo 40. Todo el que ve a Cristo y cree en él tiene vida eterna. ¿Todos lo vieron? ¿Y creyeron en él todos? No. Hoy todos saben que fue clavado en una cruz, que resucitó al tercer día, pero ¿cuántos creen en eso? Muy pocos, ¿no es cierto? Note lo que dice el versículo 39 del mismo capítulo 10. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se le escapó de entre las manos. No pudieron. La afirmación de Jesús de llevar este título se implica en otras declaraciones también, como lo vemos, y ya lo vimos en Juan capítulo 8, en el versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, verdad, que hace esta oferta el Señor Jesús! Entonces, nosotros podemos ver con claridad esta parte de que yo soy la puerta estrecha, la puerta del rebaño, la puerta del redil. Jesús declara entonces ser la puerta de las ovejas. Él es la puerta, la entrada de la vida eterna, y llama a todo aquel que busca la salvación. Seguridad de la condenación del pecado, para entrar a través de Él. Ahora note, vamos a Juan también, por favor, pero ahora el capítulo 14, versículo 6. Un texto que tal vez se sepa usted de memoria. Jesús le dijo, yo soy el camino. Por eso le hablaba yo de la ilustración hace rato al principio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, o si no es a través de mí. Aquí Jesucristo declara ser el camino a Dios. No existe otro. Todos los caminos conducen a Roma, pero no a Dios. A Dios no.
Está establecido en la Biblia que hay un solo camino para poder llegar a Dios. Y este es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida de Dios. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Con esta sola declaración, Jesús terminó con el flujo constante de todos los demás caminos inclusivos que apuntan a Dios. Entonces, ahí va. ¿Cuáles pueden ser algunos caminos que usted puede creer que lo van a llevar a Dios? Su moral, su religión, su ética. Todos esos son caminos escabrosos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Porque están desechando el camino que Dios ha provisto. Por esa razón, el camino que Dios proveyó es fiel y es verdadero. Créalo. Usted necesita creerlo. Créalo, por favor. Créalo. El Antiguo Testamento bosquejó cuáles mostraron esta verdad. Desde el sacrificio aceptable de Abel a la sangre de ofrenda de expiación por el pecado esparcida en el propiciatorio, todos apuntan a Jesucristo, el tan prometido Redentor del mundo, como la única manera establecida de acercarse al Padre. No existe otra. No existe otra manera. No existe. No existe. Mire. Mis estampitas estaban aquí. Ya me las quitaron. Yo tenía unas. Bueno. Mire. ¿Qué es esto? Una imagen, ¿no? De un ciervo. ¿Eh? Es una imagen, una foto de un ciervo. Pero este ciervo que está aquí tiene capacidad de hacer algo. Nada. Es una imagen. La gente puede formarse la imagen de Dios que quiera. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos está diciendo cómo es. No es producto de la imaginación de nadie. Lo que usted pueda imaginarse, eso es idolatría. Completamente idolatría. Y la idolatría es una aberración delante de Dios. El único camino para poder llegar al Padre es Cristo. No proveyeron ningún otro más que Cristo. Ahora vamos al Evangelio otra vez de Juan, pero ahora al capítulo 11, versículos, este va a estar más larguito, del 1 al 26. Pero tiene que quedar muy claro este. Por eso lo vamos a leer todo, del 1 al 26. Cito. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo. Entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban aprenderte, ¿y otra vez vas allá? Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropezará, porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Luego, pues, llegó Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y a muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y note lo que dice el versículo 25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cierto? Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Realmente lo cree? Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor con mucha puntualidad. Y note que a propósito no fue cuando estaba enfermo. Fue cuando ya estaba en el sepulcro, llevaba 4 días en el sepulcro. Y lo hizo así para que creyeran que Él es la resurrección y la vida eterna. Él venció la muerte. Venció la muerte. Por eso da la oferta de la vida eterna para todo aquel que en Él cree. A la mitad de un encuentro emocional que se centraba alrededor de la muerte de su amigo Lázaro de Betania, Jesús hizo esta poderosa declaración. No existe declaración más clara del poder de Jesucristo sobre el gran enemigo del hombre. ¿Crees esto? Marta tenía un vago entendimiento teórico de que la resurrección tomaría lugar en el último día. Pero la pregunta de Jesús buscando un alma la orilló a una fe personal en aquel que era la resurrección y la vida. Marta respondió con una confesión de fe. Note lo que dice a partir del versículo 27 del mismo capítulo 11. Note. Ella le dijo: Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle,
Se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció y dijo: ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Los pies salió con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo, dejadlo ir. ¡Wow! ¡Qué escena! La comprobación más clara de que Él es. ¿Qué es Él? ¿Qué es Él? ¿Es el pan de vida? ¿Es la luz del mundo? ¿Es la puerta de las ovejas? ¿Es el camino, la resurrección y la vida? Y dio evidencia de Él claramente, ¿no es cierto? Con esta pequeña narración. Usted, que aún no ha entregado su vida a Cristo, ¿quiere más evidencia? Recuerde que tiene que creer. Ese antídoto, ese elemento perfecto para obtener la salvación. Fe. Usted tiene que creer. Creer que Él murió por usted, que tomó su lugar en la cruz. Creer que por medio de Él usted tiene la vida eterna, y aunque esté muerto, vivirá. Vivirá eternamente en la gloria con el Padre. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, usted tiene que dar evidencia de esto. Tiene que haber un cambio de vida en usted, que dé una evidencia clara de que usted se ha arrepentido de sus pecados y de que usted ha confiado en Cristo como su Señor y como su Salvador personal. ¿Lo cree? Cuando hemos creído, nuestra perspectiva de la vida cambia totalmente. Cambia totalmente y Dios nos cambia. Dios nos transforma. Medítelo. Medítelo mucho. Y el mejor consejo que le puedo dar es: arrepiéntase y confíe en Cristo. Él es la resurrección y la vida. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, ayúdanos aquí a nosotros, aquí en la tierra, a hacer tu preciosa voluntad, que es predicar el Evangelio. Y ayúdanos también a anhelar con gran vehemencia tu reino, Señor. Venga tu reino. Ayúdanos a anhelarlo, Señor, pero ayúdanos a mostrar también con nuestra vida que lo anhelamos grandemente. Padre, gracias por esta tarde, porque nos concedes el estar meditando en tu hermosa palabra día con día. Bendice a todos los que han escuchado y van a escuchar este mensaje, Señor. Permite que puedan
caer rendidos ante tus pies, clamando por el perdón de sus pecados. Ayúdalos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén.